¿sabías que Jesús habló de un pecado que jamás será perdonado? Un pecado que ni en esta vida ni en la venidera encontrará misericordia. Tal vez hayas leído muchas veces las palabras de Mateo capítulo 12, donde el Señor declara que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, excepto uno. Uno solo. Un pecado tan grave, tan radical, que traspasa los límites de la gracia divina. Y puede que alguna vez te hayas preguntado, ¿podría haberlo cometido yo? ¿Es esto algo accidental o deliberado? ¿Todavía hay esperanza si lo he hecho? Hoy, vamos a caminar por la historia y la palabra, guiados por voces antiguas, predicadores del fuego del Espíritu, que iluminaron este misterio con reverencia, temor de Dios y profunda sabiduría. La escena es intensa. Jesús acaba de sanar a un hombre endemoniado, ciego y mudo. El pueblo se maravilla, pero los fariseos, con corazones endurecidos, no solo rechazan el milagro, sino que acusan a Jesús de actuar por el poder de Belcebú. No es una simple ofensa. Es una negación consciente, una inversión deliberada del bien y el mal. Es llamar a lo santo, demoníaco. Y entonces, el Hijo de Dios pronuncia una advertencia que resuena por los siglos. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Mateo 12:31. Jonathan Edwards, el gran predicador del avivamiento norteamericano del siglo XVIII, habló sobre este tema con una solemnidad profunda. En uno de sus sermones, titulado De un perdonable sin, él advierte que este pecado es cometido por quienes han sido plenamente alumbrados por la verdad, han sentido el poder del Espíritu en su conciencia. Han visto la luz del Evangelio, y aún así lo rechazan de forma voluntaria, con dureza, con odio. Edwards lo llama una rebelión total contra la obra del Espíritu Santo, como si el alma dijera, no me importa cuán claro sea esto, no me importa cuánto me convenza, yo no me rendiré. No es ignorancia. No es debilidad. Es una decisión fría, consciente, de odiar la verdad. Pero antes de que pienses que cualquier tropiezo es este pecado, escucha a Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. En su sermón Blasphemy Against the Holy Spirit, Spurgeon consuela a los corazones turbados con una declaración clara, el que teme haber cometido el pecado imperdonable, probablemente no lo ha cometido. ¿Por qué? Porque la mera inquietud, el temor de haber entristecido al Espíritu Santo, ya es una evidencia de que Él aún está obrando en ti. El blasfemo real no se preocupa. No siente. No teme. Ha apagado todo vestigio de sensibilidad espiritual. El alma que llora por su condición no ha sido desechada. Spurgeon, con su voz fuerte pero pastoral, explica que la blasfemia contra el Espíritu no es una sola palabra o acto, sino una postura, una perseverancia en el desprecio por lo divino. Es mirar la obra del Espíritu, ver su poder, y aún así, llamarlo mentira. Es decir, con pleno conocimiento, esto no es Dios. Es cerrar los ojos a la luz hasta que ya no se puede ver. Y entonces el juicio no es solo justo, sino también definitivo. John Wesley, fundador del movimiento metodista, predicó también sobre este tema con pasión. En su sermón número 112, dedicado al pecado imperdonable, Wesley describe una progresión. No es un salto repentino hacia el abismo. Es una cadena de rechazos, una escalera descendente en la que el alma endurece poco a poco su sensibilidad. Primero, resiste al Espíritu. Luego, lo ignora. Luego, se burla. Y finalmente, lo acusa. Wesley dice que es un estado de corazón que ha llegado al extremo de llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno, y que ya no tiene la capacidad de arrepentirse. No porque Dios no pueda perdonar, sino porque el hombre ya no quiere ser perdonado. Ha hecho de su rechazo una bandera. Ahora, volvamos al siglo IV. San Agustín de Hipona, uno de los más influyentes teólogos de la Iglesia primitiva, escribió que el pecado imperdonable no es imperdonable por falta de poder en Dios, sino por falta de disposición en el hombre a recibir perdón. En sus escritos, especialmente en sus comentarios sobre los Salmos y el Sermón del Monte, Agustín habla del corazón que se cierra como una roca.
Dios llama, pero no hay respuesta. La gracia golpea la puerta, pero la puerta ha sido sellada por dentro. Agustín dice que este pecado es una especie de suicidio espiritual, el alma que se niega a vivir. Y en su visión, ese estado no es algo accidental, sino voluntario, cultivado por una vida entera de resistencia a la verdad. Matthew Henry, en su clásico comentario bíblico, observa con cuidado las palabras de Jesús. Él señala que los fariseos no solo dudaron del milagro, sino que intencionalmente atribuyeron al diablo lo que era obra del Espíritu. Henry escribe, no hay mayor pecado que llamar al Espíritu Santo un espíritu inmundo. Y añade, esta no es una blasfemia común, sino un desprecio pleno y voluntario de la revelación divina. Según Henry, es un pecado que se comete con el entendimiento iluminado, con la conciencia advertida, y aún así, con el corazón deliberadamente rebelde. Es aquí donde podemos hacer una pausa y respirar. Muchos cristianos sinceros, al leer estas palabras, se llenan de miedo. ¿Y si yo lo cometí? ¿Y si alguna palabra que dije fue blasfema sin saberlo? Pero tanto Henry como Spurgeon nos advierten que este temor es, en realidad, un buen signo. El que ha sido abandonado a su endurecimiento no siente temor. La preocupación, el arrepentimiento, el deseo de ser perdonado, son señales de vida espiritual. El pecado imperdonable no está en el que clama por perdón, sino en el que ha decidido que no lo necesita. En toda esta enseñanza, hay un hilo común, el pecado imperdonable no es una caída repentina, sino una condición de corazón, una persistencia. Es rechazar al Espíritu después de haberlo conocido. Es ver la luz y decidir amar las tinieblas. Es, en última instancia, rechazar a Cristo mismo, porque el Espíritu Santo no habla de sí, sino que glorifica al Hijo. Por eso, quien blasfema contra el Espíritu, está rechazando al único medio de salvación. No hay perdón no porque Dios lo niegue, sino porque el hombre ha cerrado la única puerta por donde entra el perdón. Volviendo a nuestras propias vidas, ¿qué podemos hacer ante este misterio? Primero, examinar nuestro corazón. ¿Hay en mí un deseo de Dios? ¿Hay arrepentimiento, aún débil? ¿Hay tristeza por el pecado? Entonces no he sido desechado. Segundo, huir de toda actitud farisaica, de toda costumbre de resistir al Espíritu cuando Él habla. Si sentimos su llamado, respondamos. Si oímos su voz, no endurezcamos el corazón. Hoy es el día aceptable. Jonathan Edwards decía que no hay pecado tan terrible como el de despreciar la gracia después de haberla probado. Pero también decía que mientras haya lágrimas, hay esperanza. Mientras haya súplica, hay puerta abierta. El Espíritu Santo no se va de un corazón que lo honra, aunque sea con miedo. Spurgeon lo dijo mejor, no hay evidencia más clara de que el Espíritu aún mora en ti, que el dolor por haberlo entristecido. Querida comunidad, al terminar este mensaje quiero invitarte a meditar, no con temor esclavizante, sino con reverencia. El hecho de que estés escuchando esto, el hecho de que haya inquietud en tu alma, es señal de que Dios no ha terminado contigo. Tal vez te has alejado. Tal vez has luchado con pensamientos duros. Pero si aún puedes clamar, Señor, ten misericordia de mí, entonces no estás perdido. Entonces hay gracia. Y ahora quiero saber de ti. ¿Habías escuchado antes sobre este pecado imperdonable? ¿Qué piensas después de oír lo que dijeron estos hombres de Dios a lo largo de los siglos? ¿Te gustaría que hiciéramos una serie sobre otros temas difíciles como este? Déjame tu comentario, compártelo con alguien que necesite esta palabra, y si no estás suscrito, este es un buen momento para hacerlo. Cada semana exploramos la verdad, no solo con palabras bonitas, sino con raíces profundas, historia viva, y la palabra de Dios como centro. Gracias por estar aquí. Que el Espíritu Santo te guíe, te consuele y te fortalezca en tu caminar con Cristo. Y recuerda, donde hay humildad, siempre hay esperanza. Nos vemos en el próximo video.